Ahí ya está grabándose. Perfecto. El día de hoy continuamos con nuestra, me van a seguir entrando, continuamos con nuestra, pues, ¿cómo se le puede llamar? Curso, de alguna manera también encontrarnos con nosotros del libro del Génesis. El día de ayer, así súper rápido, pues hablamos de las primeras dos historias, la de nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva, sobre todo en el segundo relato. Alguien por ahí en los mensajes dejaba un mensajito y preguntaba si esto del relato de la creación, de cómo fue, era un dogma de fe en la iglesia, ¿no? Por ahí quedó la pregunta y dije, voy a mencionarla antes de comenzar el día de mañana. Y quiero decirles otra vez, yo comencé diciéndoles que de entrada en estos pasajes tenemos dos versiones, ¿sí? Dos versiones distintas, dos versiones desde dos puntos de vista y distantes en tiempo y en espacio y en estilo y en varias cosas. Entonces, cuando hablamos de si la iglesia, para la iglesia es un dogma de fe, el relato como tal, la respuesta es no. Nosotros creemos, y esto es lo que creemos y que viene a ser dogma de fe, ¿sí? Creemos lo que decimos en el credo, esta cuestión de Dios creó todo, ¿no? Esto es lo que creemos, esto es dogma de fe. El cómo fue creado todo, pues está abierto incluso en la misma Biblia a una serie de versiones, de formas, de modos, de cómo fue. Otra vez le recuerdo, nadie estuvo ahí, no tenemos datos de primera mano, es loco, no es así. Los relatos que tenemos son antiguísimos y primero pasaron de manera verbal, oral, por generaciones, por miles y miles de años. No estoy hablando de cienes, o sea, estoy hablando de incluso millones de años, millones de años. Entonces, yo le decía a la gente que estudia la Biblia, dice que en el Antiguo Testamento no tenemos dos versiones de la creación, sino hasta 39 versiones. O sea, si nos vamos a los Salmos, hay algunas cosas pinceladas sobre cómo fue la creación. Si vamos al libro de Job, ahí tenemos otros relatos, etcétera. Entonces, el cómo no hay como que eso es dogma de fe. Entonces, lo que tenemos son estos relatos que sostienen más el qué que el cómo. Y no quiero decir que, otra vez, que nos quieren enseñar algo, no nos quieren enseñar cómo fue, nos quieren enseñar una verdad, ¿sí? El primer relato nos quiere enseñar que Dios creó todo y que todo lo que Dios creó es bueno. Esta es como que la tesis fundamental del primer relato que no lo repasamos ayer. Que yo les decía que Dios crea todo en 6 días, ¿no? En 6 días, 3 días y 3 días, y el séptimo descansa. Ese relato, ¿sí? Ese relato quiere o pretende de alguna manera, pretende de alguna manera dejar por hecho y por sentado esta verdad absoluta, ¿sí? Y que debemos creer que Dios creó y que todo lo que Dios creó es bueno. Esto es importante. El segundo relato, ¿sí? El que repasamos ayer, ¿sí? El del pecado, el de que caen en la tentación, etcétera, y luego se echan la culpa. El segundo relato quiere reafirmar lo que dijo el primero acerca de Dios creó y Dios creó las cosas en armonía, pero luego también quiere dar respuesta a algunas de las preguntas fundamentales del ser humano, como ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe el pecado? ¿Sí? El fratricidio, las cosas. Entonces, de alguna manera, el segundo relato quiere hacer, y los demás relatos complementan. Otra cosa importante, cuando hablo de multiplicidad de relatos en la Biblia,
Porque luego para algunos puede ser nuevo como que, oye, espérame, José Juan, cómo que hay varios? Y entonces, ¿cuál es el bueno? Pues no es que uno es el bueno, es que se complementan, es que todos de alguna manera enriquecen una verdad que la palabra de Dios, y también quería decir eso el día de hoy, aunque estamos rascándole estas historias así medio grises, medio extrañas de la Biblia, esto no le quita lo sagrado. Es decir, esto sigue siendo palabra de Dios y sigue siendo sagrada escritura. El que yo esté presentando esta fase, y lo estoy diciendo intencionalmente, esta fase de algunas historias medio torcidas, de algunas historias como que, caray, ¿cómo crees que está eso ahí? No es que esto sigue siendo la palabra de Dios, pero este es, otra vez, sigue siendo la Sagrada Escritura, sigue siendo este mensaje de Dios a través de estas historias que Dios nos da, que no son perfectas las historias. ¿Por qué? Porque es Dios que entra en la historia del ser humano y el problema no es de Dios, el problema es que la historia del ser humano es así. Así fue, así es y así seguirá siendo. Sí, a propósito, el pecado está rota. Si Dios entra en nuestra historia ahora en el siglo XXI, pues entrarían un sinnúmero de cosas que tienen que ver también con nuestra propia historia y con cosas así como que si Dios llamara a cualquiera de nosotros, no sería como que, pues es un santo. De hecho, cuando estudiamos también la vida de los santos, pues generalmente, digo, antiguamente contaban como que las cosas más bonitas, estos libros que se llamaban vidas ejemplares, como que, no, pues desde chiquito a los 3 años todavía ni hablaba bien y ya rezaba el rosario completo, nos cuentan estas historias, pero la historia de cada santo también, la historia de cada santo tiene sus bemoles, la historia de cada santo, se hicieron santos en la perseverancia, la santidad no es algo como que llegas y ya, entonces eres bueno totalmente, es un caminar, es un caerte. De hecho, el santo no es el que nunca se cae, el santo es el que cayendo se levanta y vuelve a buscar a Dios una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y en este camino va acercándose más al propósito de Dios. Entonces, las historias que tenemos, le estamos rascando, ¿no? Aquellas cosas como que encontramos malas para poder de alguna manera conectar nosotros con nuestras propias historias, ¿sí? Entonces, esto es importante. Respecto a las versiones, yo había mencionado otra vez cuando estudiamos evangelios, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos cuatro versiones distintas de la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 versiones distintas. Mateo, Marcos y Lucas se parecen. Juan es muy distinto de verdad en muchos sentidos. Y Lucas también se parece, pero también es muy distinto a Mateo y a Marcos. Y nadie ha dicho que sí, como que, ¿cuál de los 4 es la verdad? Pues los 4 nos presentan diferentes facetas, ¿no? De la persona de Jesús, de la misión y de cómo el mensaje de Jesús se fue regando, diseminando al finales del primer siglo en las comunidades que fueron fundando los apóstoles, que fueron fundando los apóstoles. Entonces, esto es importante, ¿ok? Entonces, muchos de ustedes ya tomaron varios cursos, algunos conmigo ya tomaron, estoy pensando, algunos de ustedes tomaron Apocalipsis conmigo, algunos ya tomaron con Clara en Apocalipsis, algunos ya tomaron algo de introducción a la Biblia o alguna cosa así, cosa. Yo les he dado también a algunos de ustedes historia de la salvación. Entonces, yo estoy asumiendo como que varios de ustedes ya tienen estos prefijos o estos presupuestos bíblicos en su cabeza. Si no, cualquier pregunta, también les digo, al final podemos hacer estas preguntas y es importante que las hagamos, ¿sí? Otra vez, dejamos las preguntas al final, ¿no? Abrimos a que ustedes de alguna manera pregunten cualquier cosa, ¿ok? Voy a decir, si no las sé, les prometo que se las investigo, ¿no? Con mucho gusto. Entonces, sin más, entramos a las historias de esta noche, ¿sí? A las historias de esta noche. Y vamos a comenzar con la historia de Noé y Can. Esto está en el capítulo 9, del libro del Génesis, ¿sí? De los versos del 20 al 27. Y lo voy a leer para que no es tan largo. Los demás de Abraham no los voy a leer, pero este sí lo voy a leer. Entonces, escuchamos con atención y con el corazón abierto. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña. Pero cuando bebió vino,
se embriagó y quedó tendido en medio de su tienda desnudo. Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a contárselo a sus hermanos que estaban fuera. Y Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán. Él será para sus hermanos el último de los esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Híjola. Y vamos a tratar de darle un poco de entendimiento a estos pasajes. Entonces, por el exceso de vino, mire usted, hay esta historia, por el exceso de vino, el inconsciente de Noé después del diluvio. Entonces, esto es, pasó el diluvio, se destruyó todo, la familia de Noé se salvó porque él escuchó a Dios, pero una vez que bajó, la tierra volvió a ser fértil, y entonces Noé pues aprendió y descubrió cómo sembrar uvas, ¿sí? Y así lo hizo, sembró uvas. Entonces, y con las uvas aprendió a hacer vino, que el vino en la Biblia, de hecho, tiene una connotación no negativa. Sí, la Biblia, por supuesto, también habla de el abuso del vino, pues es malo. Pero el vino en general y varios profetas, varios pasajes en los Salmos hablan como que el vino es algo bueno, no es algo malo. Ahora, como todo, cualquier cosa que abusas, hasta las cosas buenas, pueden terminar haciéndote daño. Entonces sí hablan algunas cosas, pero el vino como tal habla de alegría, de gozo, de algo que como que Dios les dio. Entonces, el problema que nos enfrentamos en el capítulo 9, en estos versículos, ¿no? Unos cuantos versículos, es lo siguiente, que Noé se vuelve víctima de una transgresión indefinida por ponerse borracho, ¿sí? De alguna manera, pues se le va de las manos algo y este acontecimiento se vuelve fermento para reflexión de todos los tiempos, del pueblo de Israel que lo entendió, que lo contaron, que les dio un mensaje y que a nosotros nos lo sigue dando también. Este tema es importante en el sentido de la escritura. La consecuencia de lo que sucedió marca no solo a la familia del transgresor. Esto es muy interesante, ¿eh? Y hoy le vamos a rascar por ahí. Esto es muy interesante. La consecuencia, yo he hablado yo les había hablado de esto a ustedes en el curso sobre Daniel. La consecuencia de lo que sucedió en este evento, de que cambió a su papá desnudo, marca no solo la familia del transgresor Cam, sino las sucesivas generaciones en las cuales una rama del árbol genealógico, de manera concreta, la rama, otra vez, si tenemos a Noé, que es como el tronco principal de esta familia, ¿sí? De este Noé salen tres ramas, la de Jafet, la de Sem y la de Can, ¿sí? La rama del árbol genealógico del lado de Can quedará estigmatizada por el crimen de su antecesor. Y es muy raro, es muy extraño que la maldición, mira, hay una bendición, esto es importante, hay una bendición a Sem y a Jafet, pero hay una maldición en el texto que acabamos de leer, ¿sí? Otra vez, estamos todavía de los primeros 11 capítulos del Génesis que no son historia como historia, no es como que son relatos que nos quieren enseñar algo muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué estigmatizado por el crimen de su antecesor? En la leyenda ni siquiera se menciona la esposa de Noé, la madre de sus hijos. Todo tiene que ver con los hombres
y vamos a ver esto que pasa en la Biblia una vez y otra vez y otra vez, porque estamos hablando de una cultura muy patriarcal. Vamos, si podemos decir incluso, ¿no? Medio machista, hablaremos de esto con calma. Entonces, Adán, hablamos de él ayer, el primer hombre, y también por su pecado transgresor, introdujo el sufrimiento en su familia. Y con este pecado, lo que llamamos el pecado original, tergiversó el mundo creado, hermoso y bueno por Dios. Se empezó a descomponer, se rompió, quedó rota la armonía, ¿sí? Con Dios. Entonces, ahora tenemos como una nueva creación, se destruyó todo, el diluvio nos narra esto como que destruyó todo, y entonces hay un nuevo comienzo. Entonces hay una nueva creación y ahora aparece Noé. Y en medio de su genealogía, la de Noé, ¿sí? El narrador reporta un incidente extraño que marca futuras generaciones. Noé, ¿no? Igual que Adán, y hace como un paralelo, ¿sí? Un paralelo ahí como que se relacionan, también cuida la tierra, es un hombre de la tierra también, como fue Adán. Entonces, recuerda esto, el oficio del primer hombre en el jardín, en el segundo relato que hablamos el día de ayer, ¿sí? En la Biblia, la viticultura representa un avance de la agricultura, ¿sí? Representa un avance en la agricultura. Y Lamec es uno de los nombres que mencionan que vivieron un montón de años en aquel tiempo. El nacimiento de su hijo comenta, este nos consolará. Entonces, Noé, que es hijo de Lamec, en su nombre, Noé significa consuelo, consolar, ¿no? Y habla de los afanes y de la fatiga de sus manos. Entonces, por ahí va la idea del nombre Noé. Pero más allá del peso de labor del campo para producir las necesidades vitales, la vid, otra vez, como que el campo de uvas y de la uva salga el vino es como que un consuelo, aunque suene raro lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, más allá de ganarás el pan con el sudor de tu frente, la vid surte como esta alegría, esta fiesta, este descanso. En ese sentido, yo les decía que no es malo, el vino no es malo como tal, ¿no? El Antiguo Testamento no censura el uso del vino o del alcohol, pero conoce la potencia destructiva del exceso de ¿sí? En este relato, en el de la borrachera de Noé, el narrador, ¿sí? Que nos lo presenta, contrasta el comportamiento de Sem y de Jafet. Esto es interesante y ya vamos a ir al meollo del asunto de esta historia. Contrasta el comportamiento de Sem y de Jafet, que le conduce a la bendición, con el de Cam, que desemboca en la maldición. Entonces tenemos dos maneras de acercarse a la desnudez de su padre que estaba borracho y dos resultados distintos, ¿sí? Cam es el tercer hijo, entonces es Sem, Jafet, ¿no? Y el tercer hijo de Noé es Cam en la genealogía. Él es el antagonista de esta historia. Pero sorpresivamente, mire, y aquí es donde está lo raro. Sorpresivamente, la maldición, ¿sí? Se centra en su hijo, Canaán. La maldición, muy raro, ¿sí? No es emitida a Can, sino a su hijo Canaán. O sea, es Canaán el que será esclavo, ¿no? De la descendencia de Sem y de Jafet. Entonces, después del diluvio, la tierra volvió a ser fecunda, yo había mencionado esto, ¿no? Por lo cual Noé tiene éxito como viticultor, ¿no? Narra dos escenas, la embriaguez de Noé, ¿sí? La embriaguez de Noé, y el descubrimiento de su desnudez. Regresamos a la parte de la desnudez. Recuerda, la desnudez ya desde el principio del libro tiene como una connotación. Digo, primero yo había dicho que estaban desnudos y no pasaba nada originalmente, en la creación original de Dios, pero con el pecado, ¿sí? La desnudez es algo que de alguna manera empieza como a verse como pecaminosa o como consecuencia de algo malo, ¿sí? Entonces, la desnudez de Noé en la intimidad de la carpa, ¿no? Son actos que van a marcar la familia en sus futuras generaciones. Entonces,
por ponerse borracho es que se descuida y queda desnudo, ¿no? Entonces la embriaguez es un incidente que sin que el borracho tomara conciencia, o sea, otra vez, no es como que, él quiso provocar eso, no, se puso borracho y por eso terminó desnudo, ¿sí? Y está ahí. Entonces, Noé inconsciente, ojo, Noé inconsciente, el papá de la historia, inconsciente, se convierte en objeto de actos ajenos. Ay Dios, en la intimidad de su tienda, Can, en la tienda de su papá, de la tienda de su papá, Cam, su hijo, ve la desnudez de su padre. Eso nos dice el relato. Cam ve la desnudez de su padre y sale a advertírselo a sus hermanos, quienes sin ver la desnudez de su padre, esto está en el verso 23, entran y lo cobijan. Hasta aquí, el narrador, ¿sí? El biblista, el que nos presenta esta historia en la Biblia, el escritor sagrado, ni censura el gesto de Cam adentro de la carpa, ni aprueba la acción de sus hermanos afuera. Se trata de una falta de respeto. ¿Por qué está mal? ¿Se trata de una falta de respeto ver a un padre desnudo? La insinuación, dos hijos muestran respeto a su padre y uno descaradamente lo deshonra. Y yo ponía esta foto, es así como que muy extraña porque todos están cuidándose de no ver y el otro está como que intencionalmente viendo la desnudez de su padre, ¿no? A esto en los pecados sexuales o en la sexualidad, en estas desviaciones, se le llama voyerismo. Voyerismo es, de alguna manera, ver desnudez para provocar algún tipo de placer, ¿sí? Entonces, dos hijos muestran respeto a su padre y uno descaradamente lo deshonra. El autor recuerda el mandato de honrar a su padre y a su madre que vendrá más tarde y la provisión que habla en Levítico. En Levítico habla de cuidar esta parte con tus padres. Dice, ninguno de ustedes se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Entonces es importante, ninguno de ustedes se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. No descubrirá la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre, dice Levítico. Es tu madre, no descubrirá su desnudez. La prohibición de descubrir la desnudez, esto es muy interesante, la prohibición de descubrir la desnudez puede referirse, aunque no lo afirma acá, a la intimidad sexual. O puede no referirse. Sigo con la idea abierta, ¿ok? Porque no lo delimita el que lo escribió, porque luego hay algunos teólogos o algunos biblistas que hacen sus conclusiones. El autor es discreto en sus detalles. El que lo presenta es discreto en sus detalles. En esto viene la fuerza del relato. Descubre al Padre, no dice nada más, descubre al Padre. Y este descubrir al Padre, si este descubrir al Padre puede aludir a tener relaciones sexuales con la madre o la esposa del Padre. Esto nos habla en Génesis 35:22, el caso de Rubén, que se acostó con Balá, la concubina de su padre, Jacob, ¿sí? O bien también se puede referir a la afrenta de Cam, se interpreta como un acto homosexual, lo que había mencionado, este voyerismo. En el fondo se trata de un acto que descubre la intimidad de la familia al sacar esta historia gris, ¿sí? Un acto y una condición vulnerable. El relato no muestra ningún interés en precisar el acto. Esto es interesante, le digo porque alguien me habló una vez y me habló así como asustado, o asustada más bien dicho. Oye, a mi hija en su maestro de religión le dijo o sea, la conclusión que yo decía como que el hijo de Noé tuvo relaciones con su papá y es como que el relato no muestra ningún interés en precisar el acto y esto es interesante. Suficiente constatar que sucedió un gesto que violó las costumbres y las leyes del pueblo y dejó huella en la próxima generación. Al teólogo, ¿sí? Quien escribió esto no especifica la ofensa de Can, sino le interesan las implicaciones subsiguientes, ¿sí? Que tiene la familia, las implicaciones sociales, familiares, teológicas del acto, ¿sí? Aquellos que se cuidaron, aquellos que no violaron esto, pues reciben una bendición, Zen y Jafet. Aquel que sí se brincó esto, entonces recibe una maldición y la maldición viene sobre Canaán, ya había dicho, el hijo de Cam, nieto de
del borracho desnudo, que en este caso es Noé, es Noé. Detrás del relato surge la polémica así teologal y una crítica a las relaciones entre Israel y Canaán. Esto seguirá en la Biblia y se repetirá a través casi de todo el Antiguo Testamento, entre Israel, el pueblo de Dios, y Canaán, la tierra en la que ellos van a habitar. Entonces, la prohibición del abuso sexual que nos habla Levítico 18 y la violación de la dignidad aluden a la censura de la inmoralidad cananea. Entonces, los cananitas en adelante en la misma Biblia serán como tajados, como vistos, ¿no? Como con cierta, como con cierto cuestión de una inclinación a cuestiones sexuales como desviadas. Israel entiende la vida como un don de Dios y no como producto de la manipulación humana. Entonces, como grupo étnico, porque eso serán, otra vez, serán padres de un gran pueblo, Canaán mismo, ¿no? De toda una región. Esto también es interesante. Muchos nombres a esta altura de la Biblia, más que representar personas, muchas veces representan regiones o toda una generación, ¿sí? Entonces, Canaán representará a quienes se apartan de Dios, de su plan y de su creación. Sem y Jafet, ¿no? Entonces, por su parte, Sem y Jafet respetan a su padre y el misterio de la vida que el padre incorpora. Can, o bien su hijo Canaán, representan el desorden que conduce a la deshumanización en la creación después del diluvio, La desnudez después del pecado, ustedes recuerdan, de los primeros padres se interpreta de forma negativa, después del pecado, antes no, pues se relaciona con la prostitución. La desnudez a menudo y a lo largo de la Biblia, después del pecado, se relaciona con la prostitución. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se prostituyen. Esto es muy interesante, los profetas utilizarán este lenguaje bastante. Cuando hablan de prostitución no se refieren a la cuestión sexual. Muchas veces los profetas se refieren a desobedecer a Dios, a apartarse de Dios, a ser infieles a Dios, a irse con otros dioses, ¿sí? O a no hacerle caso a Dios de alguna manera. Se utilizará de una manera o de otra este lenguaje, ¿sí? Entonces, se presentan haciendo caso a otro Dios que en Adán y Eva son ellos mismos, se endiosan ellos, ¿no? Y como consecuencia descubren que acaban de violar la intimidad, no solo en el sentido sexual, sino igual de íntimo, ¿sí? Sino en el más profundo. Se entregaron su interior al mal, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en la intimidad sexual las personas se entregan, se unen. La fidelidad a Dios o la idolatría brotan del interior. Es la entrega de lo íntimo de la persona. Esto es interesante. En las relaciones sexuales las personas se desnudan para entregarse. Cuando sus primeros padres se entregaron a Dios, la desnudez no era obscena, no había morbo, era limpia. Es después de comer el fruto prohibido que se volvió vergonzoso, porque se habían entregado al mal, ¿sí? Entonces, de alguna forma, descubrir la desnudez de Noé señala la conducta inmoral. La maldición no se dirige a Cam, ¿sí? Responsable del hecho, esto es lo que dice el verso 24, sino a Canaán, su hijo. Esto también está medio misterioso, medio extraño. ¿Por qué la sustitución? ¿Por qué Canaán en lugar de Can? ¿Por qué el nieto por el hijo? ¿Por qué el pecado que cometió el padre lo terminará pagando el hijo? Como no es justo, ¿no? La naturaleza del delito de Cam no está claro, de verdad, y quiero dejarlo así puntualizado porque yo ayer lo habría, no sabemos si fue voyerismo, si fue homosexualidad o si fue incesto. De ser así, de haber sido alguno de estos, ¿sí? Sería, ¿no? El mismo Cam sería el arquetipo de toda desviación sexual, como en el fratricidio de Caín lo es de todo crimen contra un hermano. Pero no es así. Al que lo está narrando, al que nos presenta este pasaje bíblico, sí, lo que quiere constatar es que el fruto del pecado se centra en la próxima generación. Híjola, otra vez, a propósito, y hay gente que no se acuerda con eso, pero aquí realza esto de una manera impresionante, ¿sí?
le interesa constatar que el fruto del pecado se centra en la próxima generación, en Canaán. Por eso, la triple designación de Cam como padre de Canaán. El relato aclara luego cómo llegó a serlo. Visto desde el efecto del acto, Canaán tiene un mal origen por una desviación, por lo cual es objeto de la maldición. Otra vez, de Can, autor del hecho, el efecto se siente en Canaán, se siente en el hijo. El relato tiene una intención más allá nada más de verlo de una manera sencilla y como que sucedió ahí, como lo muestra la maldición y la bendición. Lo más pertinente a nuestra reflexión, y para que nos quedemos con esto, con la historia de Noé y de Cam, es sobre esta violencia intrafamiliar. Este incidente demuestra que el efecto de la violencia intrafamiliar no se contiene en una sola generación. Es decir, lo que pasa en nuestras familias no se queda ahí, no se queda en quien lo comete nada más. Esto es bastante amplio y sucede con la bendición. Esto es muy interesante, ¿eh? Sucede con la bendición. Cuando alguien es bendecido, la bendición se extiende también por muchas generaciones, por más que la maldición. Pero cuando hay maldición, cuando hay pecado, este también se extiende. ¿Sí? No se contiene en una sola generación, sino que tiene sus efectos en la generación de los hijos de los hijos de los hijos. Las manifestaciones de la violencia trascienden las generaciones. Lo que pasa en nuestras familias, los daños que se hacen, brincan. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender positivo de esta historia de Noé? ¿No? Es que el nacimiento de un hijo o una hija, garantiza la continuación de la familia. Pero habría que tratar, esto es interesante lo que yo lo estoy diciendo, había que tratar la historia de la familia de una manera que se detenga cualquier tipo de decadencia marcada por la maldición o por enseñanzas mal entendidas, a veces en la vida familiar, que tergiversan la dignidad de las personas. Las bendiciones, ya había dicho, también trascienden las generaciones y se combinan con el perdón. Esto es muy interesante. Las maldiciones, ¿sí? Pasan, pero las bendiciones también trascienden las generaciones y se combinan con el perdón. Es decir, si aparte mi familia ha sido bendecida y yo aparte perdono, el efecto puede resultar aún más terapéutico en el desarrollo de la familia. El perdón es una herramienta que nos permite detener la maldad. Esto es muy interesante, hermanos. El perdón es una herramienta que nos permite detener la maldad de nuestros ancestros y transformar a las personas, y en ese sentido transformar la vida de las generaciones futuras, la nuestra y la que sigue. Algo que vamos a ver al final, y ese va a ser el culmen de nuestro curso, en la persona de José. José también será víctima del odio, la envidia, el rechazo de sus hermanos. Pero José, con esta historia de rechazo, de venta, de todo lo que le hacen, aún cuando ya tiene poder y puede vengarse y puede hacer que le paguen, porque ahora él tiene el poder, tiene el control. Sus hermanos abusaron del control que ellos tenían en su momento y lo venden y termina en desgracia. Pero José en Egipto, hablamos de eso, va más allá de la maldad de sus hermanos. Esto es maravilloso, va más allá de la maldad de sus hermanos, ¿sí? De sangre, y es gracias a la acción del perdón de José que su familia de alguna manera es rescatada, que recibe salvación, ¿sí? En medio de esta desavenencia, Nos quedamos, ¿no? Si hay preguntas sobre esto, al final lo abro. Nos quedamos con eso, con la historia de Noé y de Cam. Y pasamos a nuestros siguientes personajes. Entonces es Abraham y Sara y las relaciones alrededor de ellas, ¿sí? Hay varias cosas interesantes en estas historias. Primero nos habla de Abraham, que sale de su tierra, ¿no? En el capítulo 12, Dios le llama: sal de tu tierra, deja tu patria, ¿sí? Y sale la familia, ¿no? Sale la familia. Aquí sabemos que Lot, el sobrino de Abraham, así se llama al principio, después le cambia el nombre Dios de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, ¿no? Que el cambio de nombre en la Biblia también tiene un significado muy profundo, es cambio de esencia, cambio de misión,
no cambio de destino, ¿no? En la Biblia es así. Entonces, Abraham y Lot, padre y sobrino, ¿no? No vienen, han salido y vienen, y lo que yo les presento aquí es, no viven en paz, han venido, han dejado su tierra, ¿no? Ambos son pastores, ¿no? Y entonces entre ellos, pero sobre todo también entre aquellos que trabajan para ellos, empieza a haber pleito, ¿sí? No viven en paz en el país donde llegan porque sus posesiones eran inmensas, ¿sí? Ya no cabían juntos, o sea, a los dos les va re bien, le va re bien a Abraham y le va re bien a Lot, los dos empiezan a crecer, y dos hermanos creciendo tan rápido, al rato ya no se encuentran, ¿sí? Entonces surgen disputas entre sus respectivos pastores, y entonces la familia termina dividiéndose, y cada uno ocupando su propio territorio. De hecho, Abraham va y lo lleva, y Abraham es como que el coherente, o sea, la cosa está mal, se están peleando los pastores, han crecido muchísimo, y entonces ahora Abraham lo lleva y le dice como que tenemos que separarnos, no podemos seguir así. Y lo lleva, ¿no? Y lo lleva a un monte, y en el monte le dice así como que escoge, y esto es muy interesante, ¿eh? Lot escoge la vega del Jordán. Entonces mira hacia un lado, hacia las montañas, ¿no? De Israel, y mira montañas y mira desierto. No son montañas fértiles, no son montañas de bosque, son montañas, o sea, el terreno es sinuoso, ¿sí? Y las montañas pues están pelonas, ¿no? Y entonces el Lot, porque Abraham le cede el derecho como que tú escoge, y donde tú escojas yo me voy para el otro lado. Y entonces Lot se va por las apariencias, mira la vega del Jordán, mira verde, mira ríos, mira cosas frondosas, ¿no? Y es como que, listo, voy para allá, le dice Lot. Esto a propósito de este famoso dicho nuestro de no todo lo que brilla es oro. A veces nosotros escogemos las cosas a lo puro loco, al arranque, por lo de afuera, por el forro, por la cobertura, por lo que se ve por fuera, y no analizamos. Y le digo porque a Lot le irá mal con su opción. Le irá mal con su opción. Entonces, después de la separación irreparable, Lot, ¿no? Que ganó para el lado que a él le parecía que era mejor. Mire cómo empieza la cosa. Fue secuestrado, fue secuestrado por los reyes invasores de la región. Y entonces su tío, Abraham, tiene que venir a rescatar a su sobrino, sus posesiones, sus mujeres, todas sus cosas. Eso está en el capítulo 13, versículo 13 al 16 de Génesis. Entonces el Lot, ¿no? Pensó como que ya gané, ya me fue bien, y luego le pasa una cosa, ¿no? Lo secuestran, le roban, ¿no? Y Abraham tiene que venir a rescatarlo, ¿no? También acontecen separaciones que resultan de tensiones y aún violencias patrimoniales y económicas en nuestras familias. Otra vez, tres generaciones en la familia de Abraham, estaban marcadas por la migración. Su papá de Abraham se llama Terah o Tareh, ¿no? Cualquiera de los dos nombres, dependiendo de la traducción de la Biblia que tenga. Terah, ¿no? Había migrado con su familia de uno de sus hijos desde Ur, de los caldeos, donde salió también Abraham para dirigirse a la tierra de Canaán, pero se quedó la familia en medio del camino, se quedaron en la tierra que se llama Harán, y ahí murió Terah, el papá. Entonces, estamos hablando de una generación de gente que migra, que se mueve, que está para un lado y para otro. Desde ahí la migración de Abraham a Canaán, donde la primera generación es de familia migrante, nunca pudo establecerse en ese lugar. Esta vida migratoria había dejado de alguna manera, si analizamos con calma el pasaje, la huella en esta familia, en las mujeres y en los hijos. Yo no sé, ¿no? Aquí hay algunas personas que junto conmigo han experimentado esto, la cuestión de migrar, la cuestión de dejar tu tierra, la cuestión de ir a otro lugar, de empezar, de moverte, de cambiar. Yo no sé, los que están aquí, esta experiencia, aunque suena a veces como medio romántica, tiene siempre sus bemoles. Esto de estarse cambiando, esto de estarse mudando, esto de dejar el lugar donde vives. Entonces, aquí la familia de Abraham es una familia migrante, ¿no? Y con todo lo que esto implica. Después de su visita al campamento, ¿sí? Abraham y Sara, ¿sí? En Mambré, ¿sí? Otra vez, recuerda que
hay unos ángeles que se le aparecen a Abraham y Sara cuando les digo que para que van a tener hijos como las estrellas del cielo, ¿no? Y estos tres ángeles que se le aparecen a Abraham, después aparecen en la casa de Lot. Aparecen en la casa de Lot. Lot, después de ser rescatado, pues se queda viviendo en esta región que se llama Sodoma. Entonces, los tres ángeles, este relato también está ahí en Génesis, los tres ángeles llegan a Sodoma, ¿sí? Y el sobrino de Abraham, perdón, Lot, les ofrece hospedaje. Les ofrece hospedaje. Dice el libro del Génesis que la gente de Sodoma, pues eran bien locos, ¿no? Eran bien locos. Están bien desviados. Y estoy hablando incluso en la cuestión sexual otra vez, sale acá. Entonces, vienen y miren otra vez, los ángeles vienen a visitar a Lot y los habitantes de aquella ciudad están tan desviados y tan locos, ¿sí? Querían tener relaciones con los ángeles, ¿sí? Otra vez los ángeles, estoy pensando, como nos presenta el relato, tenían una apariencia, ¿no? De seres humanos, de hombres, ¿no? De hombres. Y entonces quieren abusar de ellos. Y Lot, y este es muy extraño tener el pasaje, Lot, para evitar que estos visitantes, ¿no? Al final la historia tiene que ver con hospitalidad, aunque suene raro, para evitar que estos visitantes que ha enviado Dios sufrieran daño personal al pasar la noche en la plaza, es decir, que si se quedan ahí, Él les ofrece. Entonces vienen y lo buscan y los quieren los habitantes del lugar, ¿no? Jóvenes y ancianos le exigían a la familia de Lot, jóvenes y ancianos, entregar a los misteriosos visitantes para abusar de ellos, para abusar de ellos. Lot, para protegerlos, extraño, o sea, un gesto bueno, pero una cosa extraña, ofrece a sus hijas para que las traten como ellos quieran, ¿sí? Para que las traten como ellas quieran. Es decir, en lugar de entregarle a los ángeles, le entrega a las hijas, pero el apetito sexual de la población local era diferente. No querían a sus hijas, ¿sí? Es decir, Sodoma y Gomorra, Sodoma, son famosos por sus desviaciones, ¿no? Termina siendo destruida la ciudad. De nuevo, el autor no refleja ningún juicio moral sobre el trato de las chicas, pero imagínese usted cuál hubiera sido el rastro de este trauma en la vida y el desarrollo de estas hijas, ¿no? Jovencitas de Lot. Al final, ¿no? Por el pecado de estas ciudades, Lot se ve forzado con su familia a migrar de la ciudad que va a ser condenada a la destrucción. Y después de haber sufrido la muerte de su esposa, recuerda que van saliendo y que les dicen que no volteen, y está toda esta leyenda también en el pasaje bíblico que les pide que no volteen, que no volteen, que no volteen. Y la esposa de Lot, y todavía por ahí en Tierra Santa hay como que una efigie de la esposa de Lot, voltea y muere, ¿no? Se convierte en sal, ¿no? Entonces, al final la destrucción terminan como medio perdidos, ¿no? Lot y sus dos hijas, y aquí puse esto. Entonces, aquí tengo la imagen de los ángeles, ¿no? Y Lot ofreciendo a sus hijas en lugar de los ángeles, y luego terminan en una cueva, Lot y sus hijas terminan en una cueva y piensan como que ya se destruyó todo, no existe nadie más, las hijas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nomás quedamos nosotros y mi papá. Entonces sus hijas empiezan a maquinar cómo hacer para tener relaciones incestuosas con su padre anciano. Entonces, ¿qué hacen las hijas de Lot? ¿Qué hacen las hijas de Lot? Eso está ahí en la Biblia. Una y otra noche emborrachan a su padre las dos, y aprovechan de que está borracho, de que está insensible, ¿sí? Para engendrar hijos, y quedan embarazadas de su papá. Los hijos que nacen de estas relaciones incestuosas llevan nombres, los hijos llevan nombres estigmatizados desde su concepción incestuosa. Dos grupos nacerán de acá, ¿no? De esta relación incestuosa, lo que llamamos los moabitas y los amonitas. Entonces, Moab y Amón son los hijos, ¿sí? Que vendrán siendo primos de Israel, pero también serán sus adversarios,
y serán tachados por su turbia historia familiar. Esto está en el capítulo 19 de Génesis. Entonces, esta es la historia de Lot, así también súper loca, ¿no? Desvía entonces todo lo que pasa con Lot y con sus hijas. Vamos a la historia de Abraham y de Sara. Estamos casi terminando, ¿sí? Casi terminando. A lo largo de su vida nómada, ¿sí? Para evitar problemas políticos por medio de ser víctima de un daño, Abraham y Sara, esto es muy interesante, pasa dos veces, ¿no? Yo presento aquí la primera foto que ven aquí, tiene que ver con Abraham y Sara en Egipto, ¿sí? Y la segunda foto tiene que ver con Abraham y Sara Abraham y Sara en Gerar, ¿sí? Entonces, Abraham y Sara, ¿sí? Van a estos lugares extraños otra vez por cuestiones de mudarse, de peligro, de buscarle, ¿no? Abraham termina en Egipto y en Egipto, ¿sí? Para que no lo maten, ¿no? Otra vez Sara se supone que ya tenía sueños, pero era una mujer muy guapa probablemente, ¿no? Estamos hablando otra vez de 2000 años antes de Cristo, de que la poligamia era normal, de que los grandes mandatarios, los emperadores, o estoy pensando en ese tiempo en Egipto, el faraón a lo mejor, pues tenían su harén, ¿no? De mujeres, tenían muchas mujeres. Otra vez era normal de alguna manera esto. Ahí, ¿no? En Egipto, ¿sí? Esto lo encontramos en Génesis 12 del 10 al 20. Luego en Gerar se repite, Gerar es otra ciudad, en Egipto con el faraón y en Gerar con Abimelech, el rey de esa región. En el capítulo 20 del 1 al 18 se repite la historia, no sabemos si es la misma historia relatada en dos momentos o que son dos historias distintas. Y en ambos, otra vez, Abraham, para salvar el pellejo, para que no lo maten, para que no le bajen a Sara y lo maten a él, o por bajarle a Sara, él termine muerto, él dice, se echa una mentira, él dice que Sara es su hermana. Y entonces Abraham presta a su mujer Sara, ¿sí? Al jefe del pueblo que lo había recibido. En el capítulo 12, el faraón, en el capítulo 20, Abimelech. Y el relato insinúa que en cada ocasión ella, ¿sí? Estaba, de alguna manera, era recibida en el harén del caudillo de aquel lugar, Sara. Es notable que en ninguna ocasión, cuando tú lees con calma ambos pasajes, Sara, ¿sí? Tiene voz en la transacción, no tiene voz en la transacción. No tiene voz ni voto. Sara es objeto de canje. Otra vez esta parte de esta cultura patriarcal es objeto de canje. El hombre es dueño de ella y él puede hacer con ella lo que él quiera, incluyendo esto. ¿Sí? Terrible, terrible. Ahora lo vemos con nuestros ojos, con nuestros lentes, desde nuestra moral y es como que, qué loco, ¿no? La mujer no tenía y entonces él podía prestar a la mujer. Algo parecido sucede. Se repite a propósito otra vez lo que hablamos de Noé. Algo parecido a lo que pasa con Abraham y Sara, ¿sí? Sucede con su hijo Isaac y con Rebeca, su esposa, aún más jóvenes. Isaac y Rebeca aparecen una vez más en Gerar, en el capítulo 26 de Génesis. Entonces, el hijo de Abraham aparece en Gerar, que es una historia corta ahí, la de Isaac, y otra vez, por conveniencia, la hermosa esposa, ¿sí? De Isaac, Rebeca, es identificada como hermana de su esposo, El autor del texto relata estas escenas sin reflejar el juicio moral sobre el acto de la violación de los derechos y la dignidad de las mujeres. Es como que son un objeto de intercambio, tristemente, ¿sí? Tristemente, de alguna manera, se entiende así. Abraham, Sara, ¿sí? Y Agar. Y aquí tenemos esta parte de la historia. Seguimos más o menos en los mismos capítulos. Ahí voy entrelazando las historias. Esta es la historia de como la telenovela, dos mujeres, un camino. Entonces, Abraham, entre dos mujeres, ¿sí? Su esposa Sara, que es estéril, que no puede darle un hijo,
y Agar, que la han comprado de esclava en Egipto y la han traído y es esclava, es su sirvienta, ¿sí? Y que termina como madre soltera al final. Termina como madre soltera. Entonces, Sara, ¿no? Y aquí pongo en esta parte, Sara, al ver que sigue creciendo y que no pueden tener hijos y que Dios les prometió un hijo, entonces Sara viene y le dice a Abraham como que pues llégale al Agar, ¿no? Como que dijo Dios que íbamos a tener una descendencia, pues aquí está el Agar, ¿no? Y le entrega la esclava y la esclava, sí, concibe y da luz a un hijo, a Ismael. Concibida, entonces es como que Sara así como que ayudándole a Dios, ¿no? Vamos a darle una ayudadita, entonces termina y concibe Ismael y pues nada, Abraham feliz con Agar, ¿no? Porque le ha dado un hijo, otra vez, y el hijo pasa a ser de Abraham y pasa a ser de Sara también, porque los esclavos no son dueños ni de sí, ni sus hijos eran dueños de sí de alguna manera. Entonces pasa a ser de ellos, pero una vez que nace el hijo, sí, también empiezan ciertas riñas y rivalidades por el embarazo de la serpiente, de la sirvienta, de la esclava. Entonces Sara, mire qué chistoso, Sara, que es la que dice como que llégale al Agar, después se pone celosa, después pelea, brinca, rasguña, ¿sí? Entonces, esto irá progresando y terminará en la expulsión de Agar, del hogar, ¿sí? Y vivirá desprotegida en el desierto. Entonces, Agar termina sufriendo una violencia emocional, ¿no? En una familia extendida. Y su familia, la de Agar, la pasará mal con su hijo, siempre amenazada por el desplazamiento y por la inseguridad. Entonces, con el nacimiento, ¿no? Del hijo natural de Sara, que Dios cumple su promesa. Sí, Dios es así como que no me ayudes, porque si me ayudas termina peor la cosa. A veces hacemos eso con Dios. Con el nacimiento hijo natural de Sara, que es Isaac, la rivalidad entre las madres se fomenta. En una ocasión esa rivalidad se expresa como otra vez está siempre vigilando a la Sara, a la Agar, ¿sí? Esta nueva madre. Y entonces toma decisiones sin tomar en cuenta las circunstancias en las que se ejerce y sin pensar en las consecuencias de las determinaciones en la vida de los demás. Le parece una amenaza, se molesta y entonces es como que, pues nada, le va a dar, o sea, va a hacer que la corra. El autor narra, este está en un pasaje medio extraño, ¿eh? El autor narra que los hijos de Abraham, Isaac, que ya está más grandecito, e Ismael, que Isaac e Ismael jugaban juntos en el 21:19. Jugaban juntos. Este verbo en hebreo, jugar, puede tener varios significados, ¿sí? No es un significado así como que no era como que andaban echándose una cascarita de fútbol o una cosa así. Puede referirse incluso el término, no estoy afirmándolo, ¿ok? Pero cuando lo estudias en otros pasajes bíblicos, este jugar puede referirse incluso a juegos sexuales o caricias. Si, ¿en qué nos basamos esto? Mire, si va al capítulo 26 de Génesis, versículo 8, habla que Isaac jugaba con Rebeca y por jugar se refiere que la acariciaba a su mujer. Entonces Sara, mira, primero viendo que no está de acuerdo con la presencia de Agar, que el hijo de Agar se convierte en una amenaza por la primogenitura para su hijo Isaac, y viendo que están jugando, y jugando otra vez que se puede interpretar de la manera que yo les presento, Sara como que sospecha, y entonces por proteger a su hijo, le pide a Abraham pues que corra a Agar, que expulse a su rival junto con su hijo de la casa por segunda vez. Esta es la segunda vez, entonces tenemos dos momentos. Mira, primero cuando está embarazada, pide que la corra y que ande ahí batallando. Cuando ya nacen los hijos, segunda vez, pide que la corra otra vez. Este acontecimiento, por supuesto, produjo un disgusto entre Abraham y Sara, su esposa. Esto está en el 21:11. Pero él mismo apoyó a Sara en la expulsión de la sirvienta con su hijo,
¿sí? A la insolación y a los riesgos del desierto, ¿no? De Berseba. Eso habla en 21 del 9 al 14. Llama la atención en este pasaje, la violencia colateral, ojo, o el daño colateral que va a sufrir Ismael, otra vez por causa de que, pues las ideas de la mamá de Sara, que primero que llega al halagar, el que terminará sufriendo tristemente será Ismael, el primer hijo de Abraham. Imagínense cuánto tuvo que sufrir Ismael, corrido por su propio papá, ¿no? Recordar esto. No sé quién de nosotros o quién de ustedes ha experimentado el abandono o el rechazo de los padres. Es terrible, ¿sí? Es terrible. Recordar cuando su padre, ¿no? Madrugó, tomó pan, un odre de agua, lo cargó en los hombros de Agar y los despidió. Que les vaya bien. Este tipo de violencia, ¿no? Este tipo de abandono marcó a Ismael de por vida. Sí, cuando relatan y hablan de Ismael, lo presentan como un potro salvaje, como alguien que vive ahí sin ton ni son, sin un lugar donde ir, ¿no? Este mensaje de cómo creció Ismael habla que vivía en constante conflicto con la familia y con su prójimo. No habla de que él estaba su mano contra todos y todos contra él. Está como destinado a vivir separado de sus hermanos. Entonces, marginado Ismael por la cuestión, todo el relajo que se armó ahí, desde la temprana edad, vivirá en el desierto de Farán y su madre, la egipcia Agar, le dará una esposa a una mujer egipcia, ¿no? Y su padre natural, Abraham, estará ausente, pues toda su vida, toda su vida. Entonces, aquí los hijos sufren a consecuencia de los pecados, de las equivocaciones de los adultos. Isaac, y con esto cerramos. Isaac. Este es el hijo de Abraham. Usted recuerda en la prueba de Abraham, ¿no? Otra vez, y esto tiene una connotación teológica muy profunda, pero voy a tratar como que de entrar por el lado de cómo procesó esto Isaac, ¿sí? ¿Cómo procesó esto Isaac? Entonces, en la prueba de Abraham, esta de entrégame a tu hijo, si de verdad crees en mí, es un texto elemental para comprobar la fe y la fidelidad de Abraham, nuestro padre en la fe. Esto nos habla en el capítulo 22. Se celebra al padre por su valiente confianza en Dios, ¿no? Esto es como que lo que se nos queda en la cabeza, ¿no? Esto es lo que conocemos de la historia como, wow, nuestro padre Abraham, qué bárbaro, ¿no? Confía en Dios, iba a entregar a su propio hijo, ¿no? Entonces se celebra esta confianza de Abraham en Dios, pero en la tradición, el texto es conocido como se dice en hebreo akedah, y akedah tiene que ver con atadura. No, en la tradición bíblica no es recordada como algo heroico de parte de Abraham, sino como una cosa como negativa que pasó ahí hacia el interior de la familia, el sacrificio de Isaac. El padre, ¿no? Abraham hace todos los preparativos para sacrificar a su hijo Isaac, confiando que Dios sea fiel a su promesa. Sin embargo, no hay mención en el relato otra vez de la madre del hijo. ¿Dónde está Sara? Saber. ¿Se le preguntó? No se le preguntó. Abraham agarró al hijo, es finalmente el padre en esta cultura, ¿no? Y él va a tomar esta decisión. Nada de consulta familiar, ¿no? Nada de conversación entre los padres sobre la sobrevivencia de la familia, qué va a pasar, ¿no? Abraham decide ser fiel y agarra a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, ¿no? Para ofrecerlo en sacrificio. Entonces, Abraham, no, pues carga un asno y con dos de sus criados lleva a su hijo hacia un lugar del sacrificio. Se narra el acontecimiento como si la madre no existiera, como si la maternidad no valiera. Esta es una omisión violenta a la dignidad, de otra vez, y el rol de la mujer en la familia en la época patriarcal. Después de este episodio, entre el padre y el hijo, no se menciona más de Sara. Desaparece hasta su muerte. Isaac, el hijo de Sara, su retoño, quien había sido largamente esperado, muy deseado, camina
con una sombra en la historia, sin desarrollo de su personalidad, de verdad. La historia de Isaac es como que un paréntesis en la Biblia. O sea, está la historia de Abraham y después vendrá la historia de Jacob y después la historia de José. Isaac, que es el hijo de Abraham, ocupa apenas un capítulo, unos versículos de la Biblia. No desarrolló una personalidad así como que fuerte. Será como en su carácter como menguado en comparación al de su padre o de su madre. ¿No? Aún con el relato de sus propios hijos de Jacob y de Saúl y sus nietos. Entonces, el escenario del Génesis, Isaac, aparente víctima de violencia psicoemocional, se retira como un actor de reparto en la parte de la Biblia, eclipsado por todos los protagonistas, como que los que tienen más personalidad. Entonces nos preguntamos si este niño Isaac, podría haber sufrido daño emocional por lo que vivió cuando fue creciendo con su hermanito, ¿no? Por esta alienación de su medio hermano en el hogar. Si como adolescente quedó traumatizado por la mirada cruzada con su padre cuando estaba amarrado y puesto sobre el altar para ser sacrificado. Entonces, ¿cómo vivió eso? Al final en el capítulo 26, versículo 20, Isaac ya es un cuarentón, se queda encerrado en la tienda de su mamá, ¿no? Tiene mamitis aguda crónica, no quiere salir, se muere su mamá y entra en depre literalmente. Y no quiere salir, y no quiere casarse, y no quiere nada. Es gracias a que su papá manda a Eliezer, ¿no? A su tierra, a que le consiga una esposa, si no, ahí está encerrado en la tienda de su mamá. Termina casándose gracias a que su papá hace esto, en un matrimonio arreglado a distancia, entre sus padres y sus parientes lejanos en Harán, donde la chamba de verdad la hace Eliezer. No conoció a su esposa hasta la noche de su matrimonio, ¿no? Entonces, ahí termina medio eclipsado la figura de Isaac. Podemos preguntarnos si queremos hacer algún tipo de interpretación psicológica, ¿no? Este, uh, de si todas estas cosas le afectaron. Al final se casa, ¿no? Dolido por la muerte de su mamá, se casa con Rebeca y parece de verdad en la relación como que Rebeca toma el lugar de su madre, aunque suene raro lo que esté diciendo, ¿sí? No sé si nos invita como que si su esposa fue el sustituto de su madre, del hijo largamente desconsolado por la pérdida de su madre, ¿no? Y la ruptura que vivió cuando iba creciendo, si esto le afectó en su vida adulta y cómo se dirigió, cómo la dirigió de alguna manera. Vamos a pasar a la oración. Vamos a pasar a la oración y vamos a pedir por cosas rasposas en la vida de nuestras familias. Y porque son cosas rasposas, yo le voy a pedir que hagamos la oración con esta oración la hagamos con mucha seriedad, con mucha determinación. Otra vez, varias cosas raras en las historias que presentamos hoy. Entonces, porque vamos a renunciar a estas cosas y vamos a pedir sanación a estas cosas y liberación a estas cosas que algunas de esas pudieron haber pasado en nuestras familias, que las conozcamos o que no las conozcamos y que las estemos sufriendo, que sea como lo que sucede con Canaán, que él no la hizo, pero él la paga tristemente, tristemente y injustamente podríamos decir, de hecho, también. Pero como siempre, de alguna manera, los pecados de los padres afectan, ¿no? Las consecuencias en la generación de los hijos y así sucesivamente. Entonces le voy a pedir que ahí donde está, si puede cerrar sus ojos, los cierre, ¿no? Si no, puede mantenerse abierto, si puede estar concentrado en la oración. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le voy a pedir que ahí en su corazón, en su interior, repita conmigo esta oración por la delicadeza de lo que vamos a orar. Repita conmigo al comenzar esta oración.
Yo, y diga su nombre, José Juan, clamo sobre mí, sobre mi familia, mi comunidad, mis amigos y pertenencias, la sangre del Cordero de Dios, que nos purifica de los pecados del mundo y que rompe con cualquier estrategia o maquinación del enemigo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y seguimos ahí en oración. Y a propósito de la historia de Noé y de Cam y la de Lot y sus hijas, oramos por cualquier situación y la situación de algunos otros de los patriarcas que mencionamos el día de hoy. Oramos por cualquier situación o pecado sexual que haya sucedido en nuestras familias y que aún esté afectando o pueda afectarnos o a las siguientes generaciones. Le invito que allí en su interior, esto es muy importante, que usted, en nombre de toda su familia, haga una oración de arrepentimiento delante de Dios. Puede hacer una oración con sus propias palabras o puede seguir esta oración que yo voy a hacer. En el nombre de Jesucristo, yo, José Juan, reconozco que en mi familia hemos pecado. Pongo la cruz de Jesucristo entre cualquier pecado, ofensa sexual que haya cometido yo o entre quien lo haya cometido en mi familia y mi persona. Que la cruz de Jesucristo esté entre ellos y mi persona para bloquear cualquier influencia negativa que haya llegado hasta mí o hasta mis hijos, los míos. Y hoy, en nombre de todos, yo, José Juan, en nombre de todos mis antepasados, que hubiesen cometido cualquier pecado que tenga que ver con cuestiones sexuales, como ofensa a sí mismos y ofensa a Dios, pido perdón, pido perdón, pido perdón. Y por los méritos de la pasión y la muerte de Jesús, pido que seamos sanados y liberados de una vez y para siempre de las consecuencias de estos pecados sexuales en mi vida familiar. Señor, sánanos. Señor, libéranos. En este mismo espíritu, ahora a propósito de las mujeres de las que hablamos hoy, la esposa de Noé, que ni siquiera se menciona, Sara, que es prestada, Rebeca, ¿no? Que también es prestada por su esposo, Agar, que es usada y luego desechada, las hijas de Lot, que son ofrecidas a los enfermos psicóticos sexuales de Sodoma. Pedimos perdón en nombre de todas las mujeres que han sido abusadas de cualquier forma en nuestro árbol genealógico. Incluso con esta historia a veces de machismo que venimos cargando, de abuso, aunque no sea sexual, estoy pensando emocional, psicológico sobre la mujer en nuestro árbol genealógico. Hacemos entonces esta oración de arrepentimiento en nombre de todas las mujeres en nuestra familia. Y allí en su interior le pido que con estas o sus propias palabras diga, en nombre de Jesucristo, reconozco que mi familia hemos pecado. Pongo la cruz de Jesucristo entre cualquier pecado, ofensa o daño que se haya realizado contra las mujeres y que lo haya cometido yo, José Juan,
o alguien en mi familia. Y pido en el nombre de Jesús bloquear, en el nombre de Jesús, bloquear cualquier influencia negativa que haya llegado hasta mí o los míos, y de manera concreta a mis hijas. Y hoy en el nombre de todos, yo, José Juan, en el nombre de todos en mi familia, que hayan hecho daño a las mujeres en mi familia, pido perdón. Y por los méritos de la pasión y la muerte de Jesús, pido que seamos sanados y liberados de una vez y para siempre de las consecuencias de todos estos pecados y de todos estos abusos. Y pido la sanación de todas las mujeres en mi árbol genealógico. A propósito de Ismael, de Isaac, para cerrar esta noche vamos a orar por todos los niños en nuestra familia que han sufrido cualquier tipo de abandono o cualquier tipo de abuso de cualquiera que haya habido y que les haya afectado a esos niños o les siga afectando hoy en su vida adulta, aquello que sufrieron cuando eran niños. Una vez más, repita conmigo ahí en su interior. En el nombre de Jesucristo, reconozco que en mi familia hemos pecado. Pongo la cruz de Jesucristo entre cualquier pecado, ofensa o daño que se haya hecho contra los niños, contra los pequeños, contra los menores. Si lo hice yo o cualquiera de mis ancestros, cualquiera en mi familia. Y pido que por la cruz de Jesucristo, por su sangre preciosa, sea bloqueada cualquier influencia negativa que se siga cargando hoy en adultos que sufrieron de niños o en mí o cualquiera de los que son míos ahora, que son parte de mi familia. Y hoy en el nombre de todos los niños abusados, burlados, abandonados, despreciados, rechazados, yo, José Juan, pido perdón. Y por los méritos de la pasión y muerte de Jesús, pido que todos esos niños, en este momento, por la misericordia de Dios, sean sanados y liberados de una vez y para siempre de las consecuencias de estos pecados. Finalmente, si estos pecados han cedido, mis pecados o los de mis antecesores, han cedido terreno a Satanás, le han permitido entrar en nuestras vidas y por eso se sigue sufriendo como consecuencia de aquellos pecados y como consecuencia de la presencia del demonio en mi familia o en la vida de mi familia. Te invito a hacer una oración de cancelación y repite conmigo. En el nombre de Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, yo, José Juan, en nombre de toda mi familia, renuncio a ti, Satanás, y cancelo todos los acuerdos que yo o cualquier miembro de mi familia haya hecho contigo. Y en el nombre de Jesús,
Pido que por su sangre derramada en la cruz sean cortadas de raíz de una vez y para siempre. Cualquier atadura que tenga sobre mí o sobre mi familia. Y por los méritos de mi bautismo, te envío a los pies de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la siempre Virgen, y a los pies de Jesucristo, para que Él disponga de ti como Él quiera. Para terminar, te voy a pedir que en un momentito ahí de paz, de tranquilidad, ahora pidas la presencia del Espíritu Santo sobre ti y sobre toda tu familia. Puedes seguir mi oración o puedes hacer tu propia oración. Y decimos, ven Espíritu Santo, ven a sanar. Ven Espíritu Santo y ven a liberar. Ven Espíritu de Dios y llena mi corazón y el de cada uno de todos los que forman mi familia, de tu presencia, de tu amor, de tus dones, de tu luz, que ceda cualquier oscuridad ante tu presencia y que tú llegues a nuestro interior y al de todos en mi árbol genealógico. Y tu presencia, la presencia de Dios, inunde, llene y traiga todas esas cosas buenas para que mi familia sea renovada, para que mi corazón sea transformado y para que el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos quiere completamente felices y nos creó para eso, se quede en medio de nosotros, en nuestro corazón, en nuestros hogares y en el de cada una de las familias representadas acá. Ven Espíritu Santo, sáname. Ven Espíritu Santo, sánanos. Toca a cualquier persona en mi familia con tu amor, con tu toque sanador en este momento, donde quiera que se encuentre. Sobre todo aquellos que han padecido cualquier rechazo, cualquier abuso, cualquier daño. Ven Espíritu Santo y llena mi corazón, llena cada hogar de las familias aquí presentes de tu paz y de tu presencia. Y quédate con nosotros, Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.